Hola hermanos, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por compartir la clase en esta mañana conmigo. Yo tengo hoy día la bendición y el agrado también de poder compartir con ustedes la palabra. En esta mañana vamos a hablar de la parte final de la carta a los Filipenses, que se encuentra en el capítulo 4 de Filipenses, versículos 14 al 23, y que he puesto por título a esta ya clase final: Generosidad, un fruto espiritual. Y antes que nada, quisiera agradecer al Señor por la bendición de estar con ustedes en la congregación y por el ánimo que siempre tiene la hermandad para con nosotros como familia. Muchas gracias, y soy recíproco en animar y elevar oraciones también por aquellos que están pasando momentos difíciles, y cualquier necesidad. Quiero que sepan que el Señor tiene el control, es conocedor de toda nuestra condición y nuestra situación. Así es que mucho ánimo en esta carrera que no es fácil, pero creo que es el mejor camino que hemos podido elegir. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con lo que podemos ver ahí en la diapositiva. Y si me permiten leer ustedes, dice: los cristianos debemos ser muy sabios al hablar de las ofrendas o del dinero en general, porque algunas personas acusan a las iglesias de siempre pedir dinero. Eh, Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña respecto al dinero cómo conseguirlo, cómo administrarlo, cómo gastarlo, cómo dar a otros. Recuerde usted que hay muchos textos en la Escritura que nos hablan del dinero. Eh, Santiago nos dice que eh, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor Jesucristo nos habló en cuanto a las riquezas, dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y los hermanos de Filipos, los cristianos de Filipos, tienen mucho que enseñarnos sobre este tema, sobre el tema del dar, sobre el tema de sustentar y sobre el tema de la generosidad. Pues bien, vamos a animarnos juntos en esta mañana respecto a este tema que no es menor para nosotros hoy día, incluso como chilenos, como habitantes aquí de nuestra región, la cuarta región, hermosa región de Coquimbo, que estamos hasta el día de hoy en una cuarentena, y algunos hermanos tal vez estarán con la ley de protección al trabajo, con algunas interrogantes respecto a cómo viene el porvenir en lo monetario. Pero no olvidemos, lo que vamos a estudiar hoy día, sea de ánimo, sea de provecho, y también nos anime y nos exhorte a confiar no en el dinero, sino en el Dios que nos provee no solo el dinero, sino todo lo que necesitamos. Vamos a ir a la carta, vamos a leer el versículo 14 al versículo 16, que dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros, sino vosotros. Entonces, podemos nosotros concluir que la iglesia de Filipos tenía una relación muy estrecha, tanto en lo espiritual, en lo sentimental, como también en lo material, en cuanto al sustento del apóstol Pablo. Entonces, pues a una Tesalónica, versículo 16, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
El tema en cuestión se relaciona con el sustento de los obreros, de los siervos de Dios. Un tema muy importante, pero también muchas veces con muchas críticas, porque como esto queda al, al entendimiento de la escritura de cada creyente, habrán iglesias, habrán congregaciones que hacen una buena enseñanza respecto al sustento de los obreros, y hay otras iglesias que por desconocimiento del tema, o quizás por no entender bien lo que significa sostener a los obreros, a veces suceden situaciones que no son menores, que hay obreros, hablemos de misioneros, pastores, que pasan necesidad, pero no porque el Señor en sus planes tenga que ellos estén pasando la necesidad, sino que más bien es porque las congregaciones o los grupos que son grupos de apoyo, en este sentido no cumplen la labor de sostener, de poder apoyar monetariamente a los obreros. Y aquí podemos distinguir, uno, que del principio de la predicación del apóstol Pablo, dice cuando él salió a Macedonia, esta iglesia, que era una iglesia joven, hermanos, no era una iglesia con muchos años, ya tenía en cuenta la necesidad de poder apoyar a su líder. Recuerde usted que el apóstol fue quien comenzó la obra ahí en Filipos y dejó ancianos, dejó líderes. Y obviamente podemos extraer como enseñanza que Pablo enseñó muy bien y los hermanos de Filipo aprendieron muy bien el hecho de la participación en la obra, no solo en la oración, no solo en la comisión de enviar, sino también en el apoyo y la mantención de a quienes se envía. Hoy eso se trabaja muy bien administrativamente. Hay misiones, hay grupos que se encargan de organizar, que van a enviar a alguien de la congregación a tal lugar para que abra una obra y se hace todo ahí un trabajo eh, muy milimétrico, con eh, una preparación muy exhaustiva respecto a cómo va a ser el trabajo en terreno, cómo se va a apoyar al hermano, y eso está muy bien, eso habla muy bien de una buena administración, sin dejar de lado, por supuesto, la confianza en el Señor. Pero también hay otras iglesias que tienen el corazón de enviar, que tienen el deseo de enviar, pero no hacen un trabajo arduo en cuanto a planificar cómo va a ser la mantención del hermano. Y derechamente hay congregaciones que envían nomás a las personas y que el Señor te ayude. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos extraer de enseñanzas de los hermanos de Filipo? Que ellos se preocupaban de su líder, aun cuando ellos no habían enviado a Pablo a estos viajes misioneros. Esta era una necesidad que tenía Pablo, producto de la comisión que Dios mismo le había hecho. Se da cuenta que a veces nosotros nos podemos trenzar en pequeñeces como yo no envié a tal hermano o eh, yo no pertenezco a tal misión, así es que no voy a apoyar. Lo que aprendemos aquí es que estos hermanos se preocuparon, una, cuando el hermano estaba de viaje y cuando estaba padeciendo necesidad, incluso lo transportaron desde Macedonia, dice, a Tesalónica para cubrir su necesidad. Entonces, ¿se da cuenta usted, mi hermano, qué importante es que la iglesia, que nosotros, en cuanto a los recursos que tenemos, primero seamos buenos administradores? Y buenos administradores significa que vamos a trabajar con un presupuesto. Y eso hablo, mi hermano, personalmente de nosotros como líderes de un hogar. No podemos ser malos administradores, aun cuando nosotros no sepamos nada de administración. Recién les decía que la Biblia está llena de versículos que te pueden enseñar cómo administrar bien tu dinero. Y por ende, cuando administro bien, yo tengo la capacidad para poder, por ejemplo, ofrendar bien,
En el caso de los diezmos, nada que decir. Y por supuesto, en el caso de sostener a un obrero o a muchos obreros, no hay problema. Pero cuando no hay una buena administración, y eso tiene que ver con la economía personal, y que esto raye en que quizás tengo presupuestos cortos o lisa y llanamente estoy endeudado o sobreendeudado, bueno, ahí hay un análisis muy personal que cada uno de nosotros tiene que hacer, porque, vuelvo a repetir, el Señor nos habla de la mayordomía y de la administración, aún de lo poco. Entiéndame bien, no estoy hablando de cantidad de dinero. La Escritura y el Señor Jesús se ha encargado de enseñarnos: quien es fiel en lo poco, el Señor le va a premiar porque va a ser fiel en lo mucho. Y quien en lo poco es infiel, o es poco generoso, o diríamos es avaro, es tacaño, ni preguntar por qué no tiene más. Es claro el Señor, mi hermano, es claro en decirnos y enseñarnos. Quiero que compartamos otro versículo que tenemos aquí. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 12 y 13. Y nos van a explicar un poquito más esto de la generosidad del dar. Versículos 2 y 13 dice: porque la administración, lo que se ha entregado, el encargo de este servicio, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de la administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol? Está hablando de cuando tenemos la capacidad para entregar, para dar generosamente en la obra. ¿Y qué nos dice aquí el apóstol? Que el poder sustentar la obra es, primero glorificamos a Dios. Primero glorificamos a Dios, sino que además de eso, suplimos necesidades, porque hay hermanos que producto de tener que trabajar en la obra, obvio, ese es su trabajo. El Señor dice y prometió sustentarle. ¿Y quiénes son las herramientas? ¿Quiénes somos los, digamos, los que el Señor usa para poder sostener a estos hermanos? Nosotros, la iglesia. Yo creo que si tú, mi hermano, estuvieras en el campo de la cosecha, en el trabajo arduo, tú anhelarías que tus hermanos te sustenten. Pero el Señor se encarga de sustentarnos. Lo que Él quiere es que nosotros aprendamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no lo hacemos, Dios toca el corazón de otras personas. Personas que jamás nosotros creeríamos que serían capaces de apoyar la obra. Incluso hay personas que no son creyentes y el Señor toca los corazones. La Escritura está llena de esos hechos. Entonces, ¿pero cuál es el sentido de que aprendamos esto? Para que nosotros tomemos parte y para que no nos restemos bendición. Fíjese usted que dice: sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por medio de la obediencia. Cuando yo doy y doy con generosidad, estoy mostrando gratitud a Dios. No me estoy preocupando que el hermano A, B, C, D esté recibiendo dinero y que el hermano A, B, C, D me conozca, me reconozca. No, yo estoy glorificando a Dios y le estoy entregando a Él. De lo mucho que Él me da, le doy una parte ínfima, mi hermano. Entonces, eso es la acción de gratitud que muchas veces en las congregaciones se nos enseña, y es una buena enseñanza el poder aprender a ser agradecido con algo práctico, con algo que se puede palpar. Entonces, mi hermano, no te restes, porque es más, el poder dar generosamente uno le provoca gratitud. ¿Por qué? Porque se da cuenta que lo que uno da, que puede ser muy pequeño, es usado de muy buena forma en la obra. Produce acción de gracia, porque el hecho de poder entregarle al Señor, aun cuando yo no sé para dónde va, el Señor ve mi corazón, ve la intención del corazón. En esta misma porción, recuerda usted, hay textos que nos enseñan que el que
cómo da el corazón, el que da con tristeza, o el que da por necesidad, o el que da con alegría, porque lo que le interesa al Señor no es la cantidad, mi hermano, es la intención del corazón. Recuerde usted que a diferencia de nosotros, Dios puede ver la intención. Y por último, el poder sustentar y ser generosos en la obra es buen testimonio, mi hermano, para nosotros los creyentes, porque nos damos cuenta que el dar con generosidad, el ver a hermanos que son generosos, nos va a animar. No porque después veamos, hoy al hermano se le dobló el dinero, que eso es la prosperidad que algunos malamente enseñan, que esas no son las economías de Dios, sino que vemos cómo con la actitud del hermano, al dar con generosidad, vemos que nunca le falta. Vemos que, al contrario, vemos felicidad, vemos alegría en la vida de ese hermano. Entonces, me provoca buen testimonio a mí, yo quiero hacer lo mismo. Y es buen testimonio también para con los de afuera, o sea, para los no creyentes, el que sepan que la iglesia es capaz de sustentar a sus obreros. Veamos otros textos que dice, versículos 17 y 18 de Filipenses. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En esta parte vemos que el obrero que sirve, lo he puesto ahí entre paréntesis, porque debo ser claro, hay obreros que tienen solamente el título. Yo reconozco, tengo 51 años, me saco el sombrero, no lo viví a cabalidad, pero escuché testimonio de mis hermanos más adultos, cuando yo era muchacho, cuando era un cabro chico, como los primeros misioneros que llegaron acá a Chile, de la obra donde yo pertenecía, la Unión de los Centros Bíblicos, ellos andaban con hojota y ellos andaban en el barro, a caballo, en el sur de Chile, predicando el Evangelio. No estoy en contra de los misioneros actuales que andan en sus 4x4 y también andan haciendo obra misionera. Lo que quiero decir es que a medida que fue poniéndose más cómodo el vivir, y no solo, esto no es solo para los obreros, esto es para todo creyente. Cuando la vida se hace más cómoda, también, mi hermano, el crecimiento de cristiano, la vida cristiana también se vuelve cómoda. Entonces, creo que hay un sentir. Cuando algo cuesta, se valora con mayor facilidad. Por eso puse allí, el obrero que sirve nunca le faltará sustento. Aquí Pablo nos dice, estoy lleno, recibí. Pero también nos entrega una información importante a nosotros como creyentes, que él anhela que nosotros seamos generosos, porque él dice que quiere que nuestro dar sea un fruto que abunde en nuestra cuenta. En el fondo está él tratando de decirnos que el hecho de poder dar con generosidad eh, es un buen aliciente para nuestra vida, y de alguna manera, dentro de las obras que el Señor ha preparado, aquí hay una buena obra, pues, mi hermano, el poder dar con generosidad, el tener la capacidad de dar de lo que tenemos y no dar con mezquindad, y aprender. Y como algo que se debe aprender, se debe practicar. Entonces al principio va a costar. Uno piensa que le va a faltar. O quizás uno tiene la duda, dice, lo que doy es muy poco, porque es lo que puedo dar. Pero como tú lo des, ese es el asunto. Si tú lo das de corazón, pierde cuidado que el Señor te va a multiplicar. Porque como leemos ahí en la Escritura, Él dice que multiplicará la sementera. ¿Para qué? Para que podamos dar con generosidad. Pero Él nos va a multiplicar muchas veces la sementera para que nosotros nos llenemos de bienes, de cosas que creemos que nos hacen feliz. ¿Me entiende?
Porque allí radica esta parte de la enseñanza cristiana respecto al dar, al recibir, al sustento, al dinero, en que si nosotros pedimos al Señor para nuestros propios deleites, para nuestros deseos, muchas veces el Señor no lo va a dar y uno se enoja con el Señor. Sin embargo, si tú pides porque has aprendido la generosidad y pides para poder ser más generoso, mira, es más, creo que el Señor hasta quizás te complazca en algún deseo que tengas, pero porque tu corazón no está puesto allí, sino está puesto en dar, en administrarlo bien. Vamos a complementar esto con el mismo capítulo 9 que leímos recién de Segunda de Corintios, que dice: me adelanté un poco, pero permítanme comentarles esto. Dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Lo que dice aquí el Señor Jesucristo a través de Pablo es que Él es dueño de todo. Y como estamos viendo allí en el versículo 19 de Filipenses, que lo vamos a complementar con el texto que leí, dice: quienes tienen el corazón y el amor de ayudar a los otros pueden confiar que Dios también a ellos los sostendrá. Y esto tiene mucha relación con lo que acabo de leer. La sementera, el lugar donde se juntaba todo lo que uno cosechaba. Mi hermano, ¿cómo está tu cosecha? Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Cómo está este tiempo que estás viviendo? ¿Estás pasando necesidad? ¿Estás con pocos bienes? Me refiero, tienes casa, tienes tu cama, tienes un lugar donde guardar tu ropa, pero me refiero, ¿te está faltando el pan? ¿Te está faltando el alimento? ¿No has desayunado? ¿Te falta el almuerzo? ¿Te falta comida? Esa es mi pregunta. Porque en este momento hay hermanos tuyos en Cristo que predican la Escritura, que viven en lugares donde tú no te imaginas, donde apenas hay un techo, que comen quizás una comida al día y tú a veces te enojas o te molestas porque querías comer, no sé, un lomo y solo te alcanzó para comer guachalomo. Quiero que entiendas esto. El Señor quiere que nosotros aprendamos primero a depender de Él. Y en la dependencia comprendamos que al lado mío hay otro hermano que está pasando lo mismo y quizás está padeciendo, y de lo poco que yo tenga debo compartirlo con él. El versículo que leía recién decía: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que no haya esa inquietud de me va a faltar, quizás no me va a alcanzar. Liberalidad es derechamente dar, no sin pensar, dar con tranquilidad de que no me va a faltar. Y eso es liberalidad. No estoy preocupado del monto, sino que estoy preocupado de que lo que yo estoy dando va con todo mi amor y que sé que el Señor lo va a multiplicar, aunque quizás es poco comparado con otro. Lo cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Porque cuando tú le das a un hijo de Dios, cuando tú compartes, lo que produce en esa persona, en ese corazón, primero es gratitud a Dios, porque se da cuenta que Dios le sustenta y te usó a ti. Y segundo, va a producir en él la misma acción que produce en ti,
de gratitud a Dios, porque a pesar de quizás de que no hay mucho, tenemos la capacidad de compartirlo, de darlo. Así que esa es la intención de poder estudiar esto, mi hermano, y en este tema que muchas veces lleva a confusión o derechamente a veces no se quiere tocar, porque el tema del dinero es complicado cuando se toca mal. Pero la escritura, gracias al Señor, es clarísima. Punto número 3, leía yo, quienes tienen el corazón y el amor de ayudar a los otros pueden confiar que Dios también a ellos los sostendrá. Mire este hermoso versículo muy conocido que para algunos es texto favorito. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero ¿a quién les dice esto? Quisiera aclararlo. Esto es para aquellos que sostienen, para aquellos que son generosos, para aquellos que dan en gratitud a Dios. Por eso a lo mejor a veces nosotros no hemos sido sustentados por el Señor. O por eso a lo mejor a veces hemos pasado aflicción en esta área, porque no hemos aprendido lo anterior. No hemos aprendido a dar, no hemos aprendido a dar con generosidad, a dar con liberalidad, y todavía estamos en la lucha, mi hermano, de tener más, de querer tener. Entonces este texto, con mucho respeto y humildad se lo digo, no es para usted. Este texto es para aquellos que entregan a Dios sin cuestionamiento o que están en un proceso, pero para los tacaños, para los avaros, para los que todavía no han entendido que el dar es una bendición y no una carga, este texto no lo entienden y obviamente no lo pueden apropiar a su vida y menos lo van a haber vivido en su vida. Porque es efectivo, el Señor ha suplido. Yo sé que en usted ha suplido su necesidad, en mí lo ha hecho. Y muchas veces debo darme un golpe en la cara cuando he sido incrédulo, falto de fe, y el Señor me tapa la boca con sus bendiciones. Entonces, mis queridos hermanos, quisiera que comprendiéramos que el Señor tiene un corazón generoso y lo que Él quiere es que, como leemos allí en 2 de Corintios, capítulo 9, que Él dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo lo suficiente, abundéis. Pero se fija el corazón del Señor, que no demos con tristeza ni por necesidad, sino con alegría. Si es un 1, con alegría. Si es 100, con alegría. Si es 1000, con alegría. Y no por tristeza, no, que me va a faltar, Señor, o por necesidad, Señor, te voy a dar para que tú me des el doble, creyendo que el Señor es un cajero milagroso. No, mi hermano, el Señor nos enseña con actos de amor que la generosidad, la primera parte la enseñó Él. Se dio a sí mismo en su Hijo. La parte final de esta carta, mi hermano, ya terminando, dice, saludos cariñosos. Y esto es tan importante y a veces no le damos importancia. Ahí esboza una lista del apóstol de saludar a los hermanos te saludan, a veces da listas de nombres, a veces reconoce a alguno, no reconoce a otro. Mire, mi hermano, aquí lo importante es que cuando usted ama, usted tiene muestras de cariño. Hoy en día estamos muy sentidos, unos más que otros, por supuesto, de no poder estrecharnos las manos, de no abrazarnos, de no
darnos un ósculo santo, un beso. Pero mi hermano, usted puede ser cariñoso también a través de este elemento, a través de las redes sociales, y no deje de hacerlo. No se quede, no se vaya cuando nos volvamos a congregar. Procure saludarlos a todos, procure estrecharlos a todos, procure, porque eso es de estima, es de gozo. Y el corazón del Señor en esta mañana ha sido que podamos aprender que la generosidad, mi hermano, es un fruto espiritual que es necesario dentro de la obra para poder sustentar a los obreros, pero también para que nosotros aprendamos a depender del Señor y que todo, mi hermano, todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, no es con nuestro esfuerzo, es el Señor que lo ha permitido. Un cariñoso saludo de mi parte para cada uno de ustedes, un gozo compartir la escritura y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos.